Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, apenitas te salvaste. Pero ya llegaron los de Shot de Salud. Bienvenidos a Shot de Salud, donde recetamos la dosis correcta. Shot de Salud. La medicina desde una perspectiva simple y sencilla. Pásale al consultorio. Shot de Salud. Más allá del paracetamol. Hola a todos, bienvenidos a Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Sofía Vences y Joana Kay Morales, transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de sede Tech del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como @conceptoradial y @Shot de Salud, donde pueden contactarnos para dejar comentarios, dudas, sugerencias y hasta quejas. Y bueno, bienvenidos a este episodio del día de hoy, nuestro episodio número 2 de la 8ª temporada de Shot de Salud. Y hoy les traemos a ustedes, nuestros queridos oyentes, un episodio muy intrigante y fantasmal, en el cual hablaremos un poco acerca de las enfermedades ancestrales, como estas, la lepra, la tuberculosis, que hemos conocido desde que somos chiquitos y que siempre nos hablan de ellas y las pintan de una forma terrible, pero que hoy en día todavía pueden seguir existiendo. Ahora, todas estas enfermedades generalmente son enfermedades infecciosas. Pero Ana Kay, ¿qué es esto de las enfermedades infecciosas? Hola Sof, ¿cómo estás? Pues las enfermedades infecciosas suenan como algo sacado de una película de ciencia ficción, la verdad, pero en realidad son más comunes de lo que podríamos pensar. En pocas palabras, las enfermedades infecciosas son estas enfermedades causadas, pues ya sea por organismos que ingresan a nuestro cuerpo y se van multiplicando poco a poco, y eso incluye los virus y bacterias, la verdad. Bueno, entonces para explicar un poquito esta gran explicación de Ana Kay, imaginen que nuestro cuerpo es como una gran ciudad, así, su ciudad favorita. Entonces estos microorganismos son como pequeños intrusos, así que vienen disfrazados, que intentan causar que esta ciudad funcione mal y pues causar estragos en el organismo. Ahora, dentro de estas enfermedades infecciosas hay dos tipos principales, que son las enfermedades virales y las enfermedades bacterianas. Entonces, como pueden pensar, en los virus son como estos maestros del sigilo. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin la ayuda de un microscopio potente. Pero no se dejen engañar por su tamaño, pues pueden causar estragos en nuestro organismo bastante grandes. Son como unos piratas biológicos que se infiltran en nuestras células y toman el control. Oye, qué comparación tan curiosa, Ana Kay, pero tan acertada de esto de los piratas que son los virus. Creo que es muy común que todos escuchamos como, ay, es que mi enfermedad la causó una bacteria, o ay, mi enfermedad la causó un virus, pero nunca tenemos claro esto. Entonces, tomando pues esta primera causa que ya nos estaba comentando Ana Kay, de que las enfermedades infecciosas pueden ser causadas por virus en primer lugar, pues estos virus básicamente son tan malos y son tan temibles, yo les llamo del demonio porque son terribles, porque básicamente necesitan de nuestras células para poder sobrevivir y multiplicar. Entonces, imagínense que son como invitados no deseados en una fiesta celular. Entonces, para que puedan entrar en nosotros, necesita haber fiesta, necesita nuestras células, pero no los queremos ahí. Entonces, estos virus que lógicamente están muertos porque afuera de nosotros no tienen vida, no se pueden multiplicar, se adhieren a nuestras células y ya que están dentro de nuestras células, ahora sí, ocupan la maquinaria de nuestras células para replicarse y tomar recursos de la célula huésped. Entonces imagínense, el virus llega a tu célula y tu célula tiene mecanismos específicos que utiliza para duplicarse, para destruirse y para seguir funcionando. Entonces el virus llega, se adueña de esa maquinaria y se la roba y se multiplica y en este proceso daña las células. Así es, Sof, y justamente como dices, este secuestro celular es lo que provoca los síntomas que asociamos con las enfermedades normales, desde la fiebre, la tos y los estornudos. Todo esto es una respuesta de nuestro cuerpo a esta lucha entre las células y el virus. Exactamente, Ana Kay. O sea, cuando justamente nuestro cuerpo detecta que hay un virus, lo que hace es que dice, tengo que destruir las células afectadas que ya no tienen esta maquinaria funcional, y cuando las destruye para poder
poder matar al virus, también se está destruyendo a sí mismo y es cuando se generan todos estos signos y síntomas que nos hacen sentir terrible. Y bueno, por el otro lado, la segunda causa que mencionamos al principio de estas enfermedades infecciosas son las famosas bacterias. Estas bacterias son pequeños seres vivos que por sí mismo, pues sí están vivos, no es como los virus que están muertos y que necesitan de nosotros. Ellos, por el contrario de los virus, las bacterias sí cuentan con maquinaria celular para reproducirse. Ahora, algunas bacterias, no sé si han escuchado que tenemos bacterias en el estómago y que pues estas son fundamentales para nuestro funcionamiento. Entonces, algunas bacterias son inofensivas y son algunas veces útiles, como las del estómago, para nuestro funcionamiento. Por ejemplo, si nosotros no tenemos una adecuada microbiota, como se le llaman estas bacterias estomacales e intestinales, pues podemos tener más problemas. Pero hay otras que sí pueden ser problemáticas si se multiplican en exceso en lugares donde no deberían. Y ojo aquí, hay una diferencia clave. Las bacterias pueden ser buenas o malas y dependiendo del tipo de bacteria y dónde se ubique es el daño que va a causar. Entonces ciertas infecciones van a ser generadas por estas bacterias y van a destruir también a nuestras bacterias buenas. Y pues nada más así súper rápido para que quede claro, no es lo mismo virus y bacteria. Virus son paquetitos de información genética que necesitan de nuestra célula para reproducirse. Bacteria se puede reproducir ella sola y no necesita de nuestras células. Verdaderamente es increíble cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en nuestras vidas. Y lo más intrigante es que, pues, a lo largo de la historia, las enfermedades virales han desempeñado un papel sumamente importante en la evolución de la sociedad y de la medicina. Algunas veces han sido responsables de epidemias devastadoras, pero también han impulsado la investigación científica y los avances médicos. Pero para esto, ¿qué es una epidemia? ¿Cómo podemos saber qué es una epidemia? Pues es importante definir la diferencia entre las pandemias y las epidemias. Aunque esto ya lo hemos mencionado en otros episodios, es importante recordarlo. Las epidemias son este aumento de una enfermedad específica dentro de una comunidad o una región, mientras que las pandemias son en todo el mundo, así como de la que acabamos de salir. Exactamente, Ana, que creo que esta diferencia es muy importante, pues porque tanto las epidemias como las pandemias generalmente son causadas por estas enfermedades infecciosas. Ahora, en el caso de las pandemias, la aparición y propagación de enfermedades infecciosas con potencial pandémico se ha producido con regularidad a lo largo de toda la historia. Grandes pandemias y epidemias como la peste, el cólera, la gripe, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, también conocida como SARS-CoV-2, y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, llamado MERS-CoV, ya han afectado a nuestra comunidad y siempre han estado presentes en el desarrollo del ser humano. Exacto, pero ¿y qué ha pasado con la tecnología y pues los avances científicos que se han generado debido a estas enfermedades infecciosas? Pues la realidad es que poco a poco se están desarrollando nuevas tecnologías de diagnóstico rápido, rastreo de contacto, reutilización de fármacos, biomarcadores de la gravedad de la enfermedad y nuevas plataformas de desarrollo y producción de vacunas para responder eficazmente en caso de pandemia. Y es impresionante cómo estas pandemias o estas epidemias han logrado que la sociedad se mueva tan rápido que inicie con una nueva forma de confrontarlas. Exactamente, Ana, que creo que hoy en día tenemos muchas estrategias para estas pandemias, epidemias e infecciones, aunque algunas nos han costado como el COVID. Pero ahora pues creo que es importante retroceder en el tiempo y explorar cómo algunas de estas enfermedades infecciosas del pasado realmente han dado forma a la historia de la humanidad. Y estamos hablando de enfermedades como la tuberculosis, la viruela, la lepra, el mal de Chagas, que en su época eran un gran problema. ¿Quién no recuerda que pasábamos por el museo y nos decían, es que aquí era un panteón de gente con lepra? Y entonces era como, ay, la lepra, una enfermedad súper antigua que mató a millones de personas, o la peste negra. Y pues todas estas enfermedades tan conocidas y tan fuertes que existieron en el pasado afectaron a las personas de manera que no podemos imaginar y repercutieron en nuestro desarrollo actual como comunidad y nos siguen afectando. Es cierto, y pues como tomando ejemplo la viruela, que solía causar brotes devastadores, también tuvo un impacto gigantesco en la historia, y pues la lucha por erradicarla, que culminó en 1980 en la Asamblea Mundial de la Salud, fue un logro médico sorprendente que cambió la forma en que abordamos las enfermedades infecciosas. Y como un dato muy curioso, esta enfermedad que había asolado a la humanidad durante al menos 3,000 años y solo en el siglo XX había acabado con la vida de más de 3 millones de personas. Es sumamente importante y muy, muy interesante el saber todo esto y que pues no tiene mucho que pudieron erradicarla.
Bueno, y creo que no solo es importante mencionar que pues todas estas enfermedades ayudaron a cambiar nuestro abordaje actual de las enfermedades infecciosas, sino también nuestros sesgos sociales. Creo que, por desgracia, en el pasado todas estas enfermedades, especialmente la lepra, llevaban consigo un estigma social muy fuerte. En la antigüedad, las personas con lepra y ciertas enfermedades de este tipo a menudo eran excluidas de la sociedad, eran enviadas a vivir afuera de su comunidad, por ejemplo en leprosarios, y esto aumentaba su sufrimiento. En vez de ayudarles a curarlos, a tener un desarrollo de su enfermedad un poco más tranquilo junto con su familia, eran discriminados, y esto marcó muchísimo la sociedad porque empezó a haber un odio muy fuerte hacia las personas enfermas y se les quitó el valor de ser humanos por el simple hecho de presentar una condición que ellos no habían buscado y no habían deseado. Exacto, y es muy impresionante. Y también tenemos el mal de Chagas, que es transmitido por insectos, que imagina vivir en una época en la que no sabías que estos pequeños bichitos estaban causando estragos en tu salud. La falta de conocimiento sobre la enfermedad hacía que la gente pues no supiera cómo protegerse. Y algo muy curioso es que empezó en zonas rurales de las regiones de Américas, y pues obviamente con la globalización y como nos empezamos a mover como sociedad, esto se fue trasladando a entornos urbanos y se ha ido detectando cada vez más casos en Estados Unidos, de América, en Canadá y en muchos países de Europa y hasta algunos de África y Medio Oriente. Exactamente, y aunque ahorita ya escuchamos estas enfermedades como reliquias del pasado y obviamente pensamos en todas las personas que murieron a causa de ellas, no podemos olvidar que no son solo del pasado. Algunas de ellas están regresando de manera sorprendente a la actualidad. ¿Quién de nosotros no ha escuchado en los últimos meses en las noticias que dicen aumento de casos de lepra? Y todos, ¿que eso no era una enfermedad del pasado? Pues no, los desafíos de hoy están dando nueva vida a estas antiguas amenazas. Pero ahora sí, con toda esta introducción sobre las enfermedades del pasado y qué es una enfermedad infecciosa, debemos de irnos a un corte. Shot de salud. Bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Shot de Salud. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta bella canción. Y pues recapitulando un poquito lo que decía Sof antes del corte, tristemente es verdad, muchas enfermedades que parecían haber quedado en el pasado, quedaron parte de la historia, quedaron muchas veces en la Biblia, que es donde luego leemos muchas de estas cosillas, pues no desaparecieron y ahora son una preocupación constante en el mundo entero y que ahora nos están preocupando para crear nuevas cosas o simplemente para crear sistemas de prevención. Exacto, como bien nos mencionan aquí, en los últimos años y especialmente desde el 2017 se han registrado casos de enfermedades que creíamos pues, prácticamente extintas, que estaban en los libros o en la Biblia, como bien dicen aquí. Y lo más preocupante no es solamente que reaparezcan, o sea, puedes decir, ay, hay un caso aislado de lepra o de tuberculosis. No, lo que más nos está impactando es que están a la alza estos casos y se están propagando en poblaciones enteras. Pues puede que parezca una película de terror que la verdad a mí me da muchísimo miedo, y es que en las enfermedades están, por decirlo así, como atacando sin tener una razón concreta o sin tener una razón específica, pero más tenebroso que sea, el resurgimiento de estas tiene todo un porqué. ¿Tú sabes por qué eso? Sí, justamente sí existe un porqué. Creo que nosotros podemos decir como, no, es que ya el mundo se va a acabar y por eso están resurgiendo estas enfermedades. Pero no, hay 3 porqués principales de por qué todas estas enfermedades infecciosas están resurgiendo y están aumentando sus casos. Entonces, vámonos un poquito al primer porqué y el cual ha tomado muchísima fuerza en los últimos años. Y este es el famoso movimiento antivacunas. Entonces, creo que muchos de los oyentes pueden haber escuchado pues de ustedes de que ay, es que la vecinita no se quiso vacunar porque su mamá dice que la tía le dijo que no se vacunara. Entonces, pues este movimiento ha ido creciendo en los últimos 10 años a nivel exponencial y en 2015 se publicó un artículo muy curioso por la revista INE, que es una revista de enfermería. Y en este se mencionó que el movimiento antivacunas es un colectivo de personas que pues por diferentes motivos, no es solo un motivo, pueden ser motivos sanitarios, religiosos, científicos, políticos, filosóficos, pues se creen estas personas que las vacunas y que el acto en sí de vacunarse supone un mayor prejuicio para su salud que el posible beneficio que las vacunas pueden aportar. Entonces las personas piensan que si se vacunan en vez de evitar enfermedades van a terminar más dañados y entonces desde que son chiquitos sus hijos o ellos empiezan a no poner las vacunas. Justo, y algo que se me hacía como sumamente importante o muy persistente fue tanto ahorita como en los últimos 3 años fue que no solamente era como muy visible
visible en las noticias, sino también programas de televisión o ciertas series empezaron a mostrar cómo esto sería y fue creándose como una problemática muy, muy, muy grande. Y pues esto prácticamente suena como algo sencillo en estas palabras, pero de verdad el efecto que tiene es tremendamente enorme. El hecho de que por diversas personas y por diversas razones eviten la vacuna ocasiona que el trabajo para erradicar resulte en algo súper complejo, peligroso, muy tardado, que cueste demasiado para el personal médico, para los gobiernos, sobre todo porque en gran medida estas personas afectadas por estas decisiones son las infancias, las cuales necesitan estas protecciones, puesto que su sistema inmune aún es muy vulnerable. Es como cuando pues tú vas corriendo, ya cuando vas creciendo ya tienes estabilidad para seguir corriendo y no caerte tan fácilmente. Pero cuando eres pequeño, pues vas corriendo, no te fijas y te caes luego. Es algo muy similar. Y pues ha existido mucha desinformación respecto a los efectos nocivos de algunas vacunas, como aquellas que utilizan timerosal. ¿Qué es el timerosal? Pues prácticamente es un conservante que tiene base de mercurio y que, de acuerdo con algunas fuentes poco confiables, esta sustancia provoca autismo. Sin embargo, la evidencia muestra que no existe una relación entre el autismo y las vacunas contra el sarampión, papera, rubiola, y se reafirma el hecho de que evitar las vacunas es millones de veces peor que aplicarlas. Actualmente, cuando te pones una vacuna no significa que ya no, o sea, que nunca te puedes infectar de algo, que no te puedes contagiar, que no puedes tener ciertas enfermedades, sino quiere decir que los síntomas van a ser mucho más leves. Es un sistema de prevención y es sumamente importante. Exactamente, y las vacunas no fueron desarrolladas así por obra y magia de Dios o de lo que fuera, sino que tienen un estricto control en su desarrollo, en su aplicación y en su distribución. Por lo que pues siempre obviamente es importante escuchar las recomendaciones sanitarias y protegernos, y estas vacunas lo que nos ayudan es evitar pandemias de enfermedades, porque pues justamente las vacunas evitan que se transmitan estas enfermedades infecciosas y que nuestras poblaciones vulnerables sean más afectadas por ellas. En los últimos años, pues las vacunas han terminado con epidemias, con pandemias y han evitado la muerte de muchas personas. Tal lo vimos en el caso de COVID, que antes de que llegaran las vacunas no se sabía cómo tratar la enfermedad, no sabíamos nada, y conforme fueron desarrollando vacunas, aunque fueron vacunas de emergencia, la tasa de mortalidad, o sea, de las personas que morían por COVID, pues iba disminuyendo. Entonces ahí nos dimos cuenta que las vacunas sí eran efectivas y que la investigación que tienen estas vacunas de trasfondo, pues tiene muchas regulaciones y muchos protocolos para que sean 100% seguras. Y pues obviamente las vacunas sí nos pueden dar ciertas reacciones adversas de que, no sé, cuando te vacunas de la influenza, que te sientes un poquito mal, te duele la cabeza como si fuera una gripa, pero no por eso te están matando, sino que te están haciendo un poco más fuerte y están enseñando a tu sistema inmune, que son estos guerreros que combaten contra las infecciones, cómo combatir con estas infecciones en caso de que lleguen a tu cuerpo. Y bueno, ahora tomando un poquito el segundo porqué de que estas enfermedades milenarias y ancestrales estén regresando, es que hay ciertas enfermedades que están fuera de nuestro control. Ya no las podemos prevenir con vacunas, porque estas enfermedades que no están en nuestras manos aparecen debido a las crisis ambientales y climáticas que estamos viviendo actualmente. Creo que esto es un tema que llevamos hablando en los últimos 10, 20 años, que el cambio climático nos puede matar y nos está destruyendo, tanto las temperaturas extremas, el derretimiento de glaciares y muchas otras, pero esto pues hace que muchos patógenos y agentes que causan nuestras infecciones crezcan y se reproduzcan, pues gracias a este extremo de temperaturas, ¿no? Y un ejemplo que me gustaría darles es el del Plasmodium falciparum, y ustedes van a decir, ¿qué es eso? O sea, se escucha rarísimo. Bueno, es pues el agente responsable de la temida malaria, que creo que todos hemos escuchado que se da principalmente en África, la malaria, y este se transmite mediante mosquitos, pero crece en temperaturas mayores a 18 grados. Entonces, si nosotros tenemos pues un aumento de las temperaturas en lugares que generalmente estaban abajo de los 18 grados, pues podemos fomentar el crecimiento de este agente que produce la malaria. Ahora bien, factores como las lluvias, el clima y la humedad, que ya no son tan predecibles como antes. Antes se decía, no, pues es que en mayo llueve en México. Bueno, ya en México llueve todos los días, todos los años, no sabes cuándo. Y como ya no lo puedes predecir, pues también van a generar pues riesgo de ciertos patógenos que están pausados, ¿no? O también los climas excesivos y así las temperaturas que reportan en las noticias de 50, 60 grados, pues hacen también que se derritan los glaciares del Ártico, y entonces en
en este deshielo están regresando enfermedades que se quedaron congeladas en el hielo y que están como pausadas y pues regresan a nuestra comunidad actual. Claro, y por eso es sumamente importante protegernos. De lo que sí nos podemos proteger es evitar máximos riesgos de contagio, para estar obviamente más preparados, puesto que ante estos cambios y resurgimientos de varias enfermedades, lo mejor es apelar a lo que conocemos. Y finalmente, algo de lo que también hemos hablado en anteriores episodios, es la resistencia a los antibióticos. Pues durante muchos años se ha hecho mal el uso de estos medicamentos, los cuales son una potente respuesta para erradicar infecciones, pero que tiene toda esta ciencia detrás de que se estudia y aplica por profesionales de la salud, específicamente los médicos, y que se usa de manera incorrecta, pues provoca resistencia. No sé, por eso, si han visto, alguna vez han tenido una gripe o una cuestión muy intensa, que van y compran antibióticos y pues les piden su receta en literalmente las farmacias y ya no se las devuelven, pues justamente es para evitar pues todo resistencia a antibióticos, y es algo que está muy presente en la actualidad y lo hemos visto mucho. Justo, esta resistencia de la que nos platican aquí es la tercera causa de que estas enfermedades estén potencializando. Y bueno, muchas veces escuchamos la palabra, es que no tomes antibióticos si no los necesitas porque vas a generar una resistencia. Entonces dicen, bueno, sí, que es una resistencia a los antibióticos. Entonces, para que lo puedan entender un poco, quiero que recuerden la canción de Kelly Clarkson, que dice, "What doesn't kill you makes you stronger", que significa en español, lo que no te mata te hace más fuerte. Y en este caso, quienes están cantando esta canción en la resistencia a los antibióticos son las bacterias, puesto que si utilizamos mal el antibiótico no los va a matar, y en vez de no matarlos va a hacer que regresen más fuerte porque ya conocen estos antibióticos y entonces ya saben como, no, a mí me están intentando matar con este antibiótico pero no me mataron, entonces yo ya me guardo esta información de cómo funciona el antibiótico y cuando regrese ese antibiótico ya no me va a funcionar. Y como ya saben cómo defenderse de él, pues las siguientes infecciones van a ser más complicadas de solucionar y erradicar. Y pues no solo en el individuo que la inició, sino en toda la comunidad, que pues va a generar esta resistencia, porque hay cepas que son como todas estas enfermedades que pues es la misma enfermedad y que se va duplicando. Entonces, ¿qué se considera como un mal consumo de antibióticos? Es que tomes antibióticos cuando no te lo recetan o que no termines tu dosis completa de antibióticos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque puede ser que en el 2050 se calcula que si no tenemos cuidado con este consumo de antibióticos, la resistencia de los antibióticos va a ser la causa más común de muertes. Wow, de verdad, yo no sabía esto y se me hace algo sumamente interesante y algo que me preocupa, la verdad, porque como dices, estas enfermedades pues van haciendo resistencia a todo lo que le vayamos dando, entonces ahora ya no va a ser una dosis chiquita, luego se van incrementando las dosis y va a ser sumamente más complejo, pero pues bueno, este segmento es bastante aterrador y como platicamos al inicio, pero pues nuestro propósito no es asustarles o hacerles creer que todo está perdido, porque no es así. Simplemente les invitamos a reflexionar acerca del papel tan importante que tiene la medicina y pues la prevención de esas enfermedades y en muchas otras. Cumplir con nuestro esquema de vacunación, que esto lo repetimos mucho y es sumamente importante. Nosotros tenemos un esquema de vacunación muy completo en México, para ser sincera, y pues recurrir a un profesional de la salud en caso de enfermedad, de que nos empecemos a sentir mal, de que algo sintamos que no vaya tan bien. Pues estas serán herramientas útiles de protección para nosotros, para ustedes y para toda la gente que nos rodea. Pero bueno, ya estuvimos hablando de los famosos antivacunas y hasta el sistema inmune, pero en el próximo segmento estaremos profundizando mucho más en aquellas enfermedades del pasado que tuvieron un gran impacto y que desafortunadamente siguen existiendo en nuestros días. Shot de salud. Hola a todos, están de regreso con Shot de Salud más allá del paracetamol. Yo soy Ana Kay. Y yo, Sofía. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Shot de Salud y @Concepto Radial en Facebook, Instagram y Twitter. En este episodio hemos estado hablando acerca de las enfermedades del pasado en el presente, de las personas antivacunas, cómo esto puede afectar nuestra salud, no solo pues a nivel personal, sino también como a nivel ambiental y global. Y pues la verdad hemos hablado de temas muy interesantes que creo que me han estado preocupando, pero a la vez me están calmando un poco, porque a pesar de que muchas enfermedades del pasado que ya hace mucho tiempo no se hablaban o se tomaban como erradicadas están volviendo,
seguimos con muchos protocolos y muchas cuestiones de tecnológicas que van avanzando y nos están apoyando. Y bueno, si en algo vamos a coincidir es que nunca ha faltado en la familia o en la de algún amigo, nos hablan de enfermedades como la lepra y el legendario mal de Changas. Pues un dato interesante es que en Argentina el mal de Changas es la más emblemática. Esta enfermedad ha afectado a todo el mundo en unas aproximadamente por ahí de 8 millones de personas, de las cuales 1,5 millones son mujeres en edad fértil. Yo no sabía esto y se me hace sumamente interesante. Y cada año aproximadamente 9,000 bebés nacen con la enfermedad. ¿Qué te parece? Está sorprendente cómo todavía sigue habiendo tantos casos del mal de Chagas y de pues estas enfermedades que acabas de mencionar, ¿no? Pero creo que es importante que ahorita pues nos enfoquemos en una enfermedad que es la súper conocida, que es el caso de la lepra. La lepra también es conocida como mal de Hansen y es una enfermedad muy vistosa que se ha utilizado para ejemplificar incluso un modelo donde actúa como consecuencia de decisiones pecaminosas. O sea, en el pasado decían, ay no, es que el leproso, lo cual no se debería decirse, decir una persona que sufre lepra, pero se ocupaba, el leproso está así porque le fue infiel a la mujer o porque Dios le mandó un castigo y como Dios le mandó un castigo, excluido de nuestra sociedad. Pero la realidad es muy distinta. No porque seas pecador o no seas pecador o lo que la Biblia te dicte, te vas a contagiar de una enfermedad como la lepra, sino que hay ciertos factores y ciertas bacterias que generan esta enfermedad y pues que te llevan a la condición que es. Y es muy cierto lo que dice Sofi, me impresiona tanto que siempre fue como de, es que es el llamado de Dios, es el castigo de Dios. Y cuando en la actualidad sabemos que es causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae. Sin embargo, esta es una de las enfermedades que ha impactado el mundo entero. Y pues la mayoría de las personas que entraron en contacto con esta bacteria, pues no desarrollan la enfermedad. Pero esto se debe a que su sistema inmune es capaz de combatir la bacteria. Algunos expertos piensan que la bacteria se disemina, es decir, como que medio desaparece por ahí, cuando una persona inhala las pequeñas gotas de aire liberadas cuando alguien con lepra tose o estornuda. Y pues algo también sumamente interesante es que ha recorrido civilizaciones enteras, dejándolas marcadas durante periodos prolongados de tiempo, en China, India, Egipto, y tuvieron los primeros registros de dicha infección, representando un futuro poco prometedor y de absoluta marginación a quien la padeciera. Y justo por todo este contexto, la lepra es sinónimo de resistencia y recorrió un largo camino antes de poder ser controlada. Por ahí de los años 40 se creó la Dapsona, que ha sido un salvador, que es un medicamento que apoyó a detener el progreso de esta enfermedad. Tristemente, después en los años 60, la buena noticia desapareció, porque ahora la Dapsona era un medicamento al cual se había generado resistencia. Entonces imagínense que había sido una enfermedad, la lepra, que recorrió y mató así civilizaciones enteras, destrucción, discriminación, todo. Y después en los 40 dicen, ¡yay! Llega la Dapsona. Pero justo como la lepra es causada por una bacteria, pues se dio muchísimo antibiótico de la Dapsona para estas personas enfermas. Y pues era tanta la cantidad de personas que sufrían de lepra que se desarrolló pues a nivel poblacional esta resistencia y ¡pum! Ya no teníamos medicamento otra vez para combatir la lepra. Y como le hemos dicho una y otra vez, no es bueno generarle resistencia a los antibióticos. Pero como ves que no todo es malo, unos pocos años después se creó el complemento que la Dapsona necesita para recuperar su poder. Aquellos 2 medicamentos con las que juntos se creó la Triple Alianza. ¿A qué le suena esto? Definitivamente es una maravilla. ¿Qué más nos cuentas acerca de esto? Y bueno, ahora sí, ya que hoy en día ya tenemos un tratamiento estandarizado, ya tenemos pues esta triple alianza, no debemos olvidar que es una enfermedad muy presente en Latinoamérica. No porque ya contemos con tratamiento para ella significa que ya está curada y está erradicada. Siguen presentándose casos, pero han descendido porque ya no hay tantas personas que la tengan o que mueran de ella, se trata a tiempo, se evitan los contagios y ahora podemos contar que existe un 30% menos en los casos en los últimos años. Y esto es un avance maravilloso porque las personas ya no se están muriendo de lepra, ya no hay tantos casos y ya hay un control adecuado que no deja daños, porque por ejemplo en el pasado algo que hacía la lepra era que afectaba la piel, entonces la nariz de las personas que sufrían lepra como que se les caía por la bacteria y entonces quedaban marcadas de por vida a pesar de que tuvieran un tratamiento, y ahora ya no hay esos efectos secundarios tan graves. Y hablando sobre todas estas personas afectadas también por la
lepra, pues ¿qué fue lo que le sucedió en ese entonces? Esto no sé si parece un chismógrafo, como que esta es la hora del chisme, o si estamos contando una película de zombies y de terror, porque pues resulta que, como bien dices, la lepra afecta principalmente a piel, ojos, nervios periféricos y mucosas. Y pues también vale la pena recordar que para poder contagiarnos debemos estar en contacto muy frecuente, literalmente casi todos los días, llegar con la persona que tiene lepra, darle abrazos, besos todos los días y estrecho con esta persona que pues está infectada. Esto se da a través de las gotitas de saliva o gotitas de líquido en la nariz. Todo esto me recuerda también a la temida mal de Changas, que la verdad suena chistosa, pero no hay nada de chistoso en esto. Justo como platicabas hace rato, el mal de Chagas sigue súper presente, y lo primero que se me viene a la cabeza con esta palabra pues tan rara de la enfermedad y también de cómo funciona esta enfermedad del mal de Chagas son las chinches. Ok, nada más de pensar en ellas me dio cosita, pero bueno, estas chinches, no sé si las conozcan, pero son pequeños animalitos y junto con su orina o sus heces contagian a otros. Y bueno, como en cualquier buena historia contada por un mexicano, América fue el protagonista del mal de Chagas. Siempre México primer lugar en cosas buenas, pero también en otras un poco malas. Y pues este continente es la principal región donde se encuentran los casos de Chagas. Como bien mencionaban aquí, en Argentina es muy sonado, pues también en la gran mayoría de América Latina está todavía muy presente el mal de Chagas. Y más por cuestiones de higiene, muchas veces también los perros tienen chinches, colchones y todo esto, pero para no desviarme del tema, me gustaría platicarles sobre la enfermedad de Chagas. Se puede dividir en dos fases, por así decirlo. La primera es la aguda, donde pues realmente no hay síntomas y a la que todos les tememos, que es como la crónica, donde ya tenemos pues datos infiltrados a nuestro querido parásito en el músculo cardíaco y digestivo. Y en los peores casos, esto puede llegar a la muerte súbita por arritmia o insuficiencia cardíaca progresiva. La verdad, hasta eso hace que se me trabe la lengua porque qué miedo me da. Creo que ambas enfermedades que hemos tratado en este segmento, Ana Kay, y que han ustedes estado escuchando sobre la lepra y el mal de Chagas, se escuchan terroríficas. Lo bueno es que existe tratamiento y por eso es muy importante concientizar y prevenir y siempre asistir a un médico cuando nos llegamos a sentir mal. Muchas veces lo que hacemos es de que, tengo cierta dermatitis, que son como pues bolitas y puntitos rojos en la piel y me da comezón, pero no importa. Y lo dejo 1 mes, 2 meses y después me doy cuenta que era algo más grave, que era una infección y entonces pues ya el tratamiento se complica más. Entonces por eso siempre los invitamos a acudir con su médico para cualquier duda, cualquier síntoma que tengan y pues evitar estas enfermedades. Igual si ustedes están en contacto con alguna persona que sepan que tiene lepra, mal de Chagas, pues es importante acudir al centro de salud para decir, oye, fíjate que estuve en contacto con alguien infectado y pues que se den tratamiento y prevención. Pero bueno, antes de continuar con este episodio sobre las enfermedades del pasado, nos iremos rápidamente a un corte. Shot de salud. Hola a todos, estás de regreso con Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Sofía Vences. Y yo, Ana Kay Morales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @shotdesalud y @concepto radial en Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, hemos llegado al segmento 4 de este episodio. Si apenas nos acaban de sintonizar, no se preocupen porque al final de este segmento les compartiremos nuestra famosa receta en el cual haremos una recapitulación de todo lo que hemos hablado en este segmento. Y bueno, en este episodio hemos hablado sobre algunas enfermedades ancestrales, cómo es que son las enfermedades infecciosas y cómo es que estas enfermedades del pasado están regresando hoy en día. Pero bueno, ahora existen otras enfermedades de las que vamos a hablar en este segmento, que son la viruela y la tuberculosis. Pues estas enfermedades que consideramos erradicadas, pues algunas de ellas efectivamente, por alguna razón u otra, ya no están o ya no convienen con tanta facilidad como solían hacer. Y pues la aparición de la primera vacuna en mayo de 1796 con Edward Jenner cambió completamente nuestra relación con todas las enfermedades que se podían en ese momento. Y es que justo las vacunas, al ser capaces de incentivar a que nuestro sistema inmune reaccionara mediante ellas, pues podríamos hablar de que ya no dependemos de nuestra suerte para defendernos de las enfermedades. Como mencionamos en el segmento 2, pues las vacunas lo que hacen es que educan a nuestro sistema inmune para pelear contra las enfermedades y entonces les dan el instructivo porque si llega la enfermedad,
leo el instructivo, ya sé cómo combatirlas y ya las mato. Entonces con las vacunas ya no estamos solos para defendernos de las enfermedades y pues gracias a la primera vacuna pudimos embarcarnos en un viaje largo y tendido pues para lograr combatir todas estas infecciones antes de que nos infectaran y reducir pues sus complicaciones y la cantidad de estas infecciones que había en el mundo. Así como dices, Sof, las vacunas verdaderamente fueron uno de los avances tecnológicos más importantes de nuestra historia, o para mí es como el top. Pero, y aquí el gran pero de todo, como siempre hay, las vacunas requieren de un elemento sumamente importante que es la aplicación. Pues es prácticamente como, existe algo, pero si no lo aplicas, pues ¿cómo quieres que funcione? Pues así no funcionan las cosas, amigues, así no pasa. Y pues la aplicación no implica únicamente el simple hecho de asistir a una clínica y aplicar la vacuna así porque así, o ¿estoy en lo equivocado, Sof? No, justamente es como una cadenita de cosas. Estamos hablando un poco ahorita de las vacunas de nuevo porque el tema de la tuberculosis que vamos a tomar en un momento es muy importante, pues retomar el tema de esto de las vacunas, pero esta cadenita para aplicarse vacunas empieza por tener un sistema de salud funcional, tener un seguro médico o tener el capital para comprar la vacuna. Y si se consigue de manera privada o de plano que la distribución no llegue a tu país, por ejemplo, yo les voy a dar un caso mío muy peculiar. Cuando yo nací, en mi cartilla de vacunación, pues obviamente estaba la vacuna de la tuberculosis, porque es una enfermedad que afecta mucho a los niños chiquitos y es esta vacuna que nos deja la marquita a todos, que es como este hoyito que la gran mayoría tienen. Pero cuando yo nací, mi pediatra le dijo a mi mamá como, es que ahorita hay desabasto de vacunas de tuberculosis en todo México. Entonces yo no tengo la vacuna de la tuberculosis por un desabasto. No fue que mi mamá no me lo quisiera poner, sino que nuestro sistema de salud estaba sufriendo y no tenía vacunas de la tuberculosis. Entonces no solo es el querer, sino también es que haya pues capital y que haya abasto. Y entonces eso es muy complicado y por todo ese desabasto que se puede vivir pueden aumentar estas enfermedades como la tuberculosis. Sí, y algunas de estas cosas no ocurren, entre otras cosas que seguramente se nos olvida mencionar. No tendremos posibilidad alguna de adquirir dichos tratamientos preventivos, porque ciertamente vacunarse también es un increíble privilegio, especialmente cuando volteamos a ver pues a las personas menos favorecidas y tomamos sus inquietudes en serio. Así como dice Sof, cuando ella nació había desabasto de vacunas. Así pasa normalmente con medicamentos y las personas que podemos o que hemos pagado un seguro de gastos médicos mayores que nos da esta cuestión de poder obtener ese tipo de vacunas, pues la verdad es bastante caro y no cualquier persona puede tenerlo. Y es también importante tomar en cuenta eso y ponerlo en nuestro panorama. Justamente igual cuando las personas tienen otras prioridades antes que las vacunas, por ejemplo, el encontrar un techo donde dormir o conseguir comida, pues va a ser más importante estas necesidades de primera necesidad básica, que si no comes en un día pues te puedes morir, a encontrar una vacuna dentro de un sistema de salud roto. Entonces por eso también es muy importante considerar el sistema de salud y pues tampoco juzgar a personas que no se han vacunado, no por la ideología, sino por los factores externos. Pero bueno, ahora sí ya adentrándonos un poquito más al tema del que vamos a hablar en este segmento, que es la famosísima tuberculosis. Y esta tuberculosis es una enfermedad históricamente tan vieja que Hipócrates de Cos, ¿quién es Hipócrates de Cos? Bueno, él es como el padre de la medicina. Literalmente a Hipócrates se le atribuyen muchísimo de los descubrimientos médicos y de las bases para empezar pues nuestro sistema de salud. Entonces agradezcan a Hipócrates desde sus casas pues por todas las contribuciones médicas que hizo. Pero desde este entonces, que son hace muchísimos años, pues Hipócrates describió la tuberculosis como una enfermedad crónica en la antigua Grecia, y esto fue en el siglo V antes de Cristo, y es una enfermedad que nos sigue afectando hoy en día. Imagínense todos los años que ha recorrido la tuberculosis para llegar hoy en día. Justo todas las civilizaciones, toda la historia que he visto pasar ha de decir esto. Y pues esta es una gran enfermedad que muchos solemos creer que pues ya no existe o que ya no es pues un riesgo para nosotros. Pero bueno, actualmente tenemos 6,000 casos nuevos al año de tuberculosis multiresistente, que es un tipo de tuberculosis que tiene múltiples resistencias, ya sea los tratamientos que nosotros pongamos al área de salud, y pues solemos dar ante estas infecciones. Y de verdad es como sumamente interesante y de verdad me impresiona tanto que esto siga siendo un tema tan reciente y que haya tantos casos a pesar de que tiene miles, millones de años existiendo. Y bueno, para entender un poco cómo pues funciona la enfermedad que causa la tuberculosis está causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Y esta bacteria lo que generalmente ataca son los pulmones y te puede llegar a generar pues focos de neumonía o destruir a tus pulmones, pero también puede atacar
otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral, el hígado y el cerebro. Y si no se trata apropiadamente, la tuberculosis puede ser mortal. En el pasado, la tuberculosis era la principal causa de muerte en Estados Unidos y en el mundo, pero actualmente ya contamos con más tratamientos pues para esta enfermedad y con detección oportuna. Ahora, existen muchísimas complicaciones de la tuberculosis. Esta tuberculosis generalmente se queda pues contigo mucho tiempo y hay tratamientos, y son tratamientos largos. El tratamiento dura aproximadamente 6 meses. No es como que te tomes el antibiótico una semana, sino que es un tratamiento largo en lo que pues se termina de matar la bacteria, y pues también es muy contagioso, ¿no? Pero lo importante es que es prevenible y curable. Ahora, algo que los queremos invitar a ustedes es que siempre que pues sepan que están en contacto con alguna persona que tenga tuberculosis o que tengan síntomas respiratorios muy graves, pues se hagan de que vayan con su médico, se hagan la prueba de la tuberculosis y pues tengan un tratamiento oportuno, porque algo así súper aterrador de esto, y que es muchas de las principales causas de muerte de la tuberculosis, es que si no se trata a tiempo puede haber una complicación muy común, que es como que se hace un hoyo en los pulmones, y entonces en ese hoyo de los pulmones que te hizo la tuberculosis va a llegar un hongo oportunista, que es como un hongo que dice, ¡ay, hay un cacho de pulmón ahí todo muerto! Bueno, me meto ese cacho de pulmón, y entonces ese hongo que se llama Aspergillus se mete al pulmón en ese cacho muerto que ya estaba por la tuberculosis, y entonces daña más partes del pulmón, que muchas veces terminan en recesiones de esa parte del pulmón. Entonces es muy importante el cuidado de esta tuberculosis para evitar complicaciones futuras como el hongo Aspergillus, que es de las más comunes. Ahora, un dato súper curioso que a mí la verdad me llama mucho la atención es que la gran mayoría de los casos actuales de tuberculosis ocurren exclusivamente en hospitales públicos y en las poblaciones menos favorecidas. ¿Por qué crees que sea esto, Anaki? Pues prácticamente por un mal manejo pues en el tratamiento de antituberculoso. Y pues la transmisión de persona a persona explican la propagación de la tuberculosis, y más si es una tuberculosis multiresistente. Esto quiere decir que ya pues ha pasado mucho y ya literalmente es duro de matar. En la mayoría de los casos es posible curar la tuberculosis, como bien decías, en 6 meses con un estricto cumplimiento de un régimen de tratamiento, pues acompañado con un apoyo y supervisión de pues médicos. Y pues ahora sí, el uso indebido e incorrecto de los antimicrobianos, que es lo que se utiliza para la tuberculosis, como la administración de fórmulas de medicamentos ineficaces, ya que sea, por ejemplo, de un solo fármaco o de baja calidad o que estén mal almacenados, etcétera. Y pues la interrupción temprana del tratamiento puede causar resistencia a los medicamentos que pueden desarrollarse, luego transmitirla, y especialmente en lugares con una gran cantidad de personas, como prisiones o hospitales, puede llegar a ser bastante fatídico. Y en algunos países cada vez es más difícil tratarla, pues las opciones de tratamiento son limitadas y caras. Los medicamentos recomendados no siempre están disponibles y los pacientes sufren muchos efectos secundarios. Y bueno, ahora sí, gracias por esta información tan importante, Ana, que de la tuberculosis. Ha llegado el momento de nuestra famosa receta. En primer lugar, las enfermedades infecciosas son enfermedades causadas por organismos que ingresan en nuestro cuerpo y se multiplican, y pueden ser principalmente virus o bacterias. Las vacunas son básicas para la prevención de enfermedades y están, al igual que pues, los antibióticos, deben de ser manejadas y controladas por un profesional de la salud. Y algo que debemos de poner énfasis es la crisis climática es real y trae consigo el resurgimiento de enfermedades donde la verdad casi no se ve tanto en el aspecto de salud, pero está muy presente esta crisis. Las enfermedades no tienen fecha de expiración. Estas no desaparecen mágicamente si las dejamos desatendidas, y las enfermedades ancestrales como la lepra, la tuberculosis, la viruela y el mal de Chagas siguen estando muy presentes en nuestra comunidad, y los casos están a la alza por 3 motivos: el cambio climático, los antivacunas y la resistencia a los antibióticos. Las bacterias son pequeñas células vivas que pueden ser buenas o malas, mientras que los virus son paquetitos de información genética que necesitan secuestrar nuestras células para poder reproducirse, es decir, que necesitan a alguien vivo para poder estar existiendo. Y bueno, eso sería todo en nuestro episodio del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sofía Vences. Y yo, Ana Kay Morales. Y esto fue una emisión más de Shot de Salud. Recuerden mantenerse en tanto en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @conceptoradial y @shot de salud en Facebook, Instagram
y Twitter. Agradecemos a nuestro querido Adrián Delgado como operador, a nuestra queridísima productora Vale Camil, a nuestro equipo de guionismo, Carla Sánchez, Mafer Zuluf, Hugo Rodríguez y Claudia Sánchez, a Feria Mar con sus increíbles posts de redes sociales y a Omar Revuelta, que igual se está integrando en nuestro equipo, como trabajo de edición. Sigan escuchando Concepto Radial. Hasta pronto. Adiós. Concepto Radial presentó Shot de Salud. 30 miligramos de música, 50 de información médica en la voz de estudiantes de medicina que aún no pueden firmar tu justificante médico. Shot de Salud. Tu cita está programada cada jueves a la 1 de la tarde por conceptoradial.com. Shot de Salud. Más allá del paracetamol. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.